Prefacio. Estamos en plena época de la idolatría del becerro de oro. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Todo lo superficial. Después que tenga brillo, tiene valor. Al hombre, el brillo y el valor se lo da el dinero que posee y la largueza para gastarlo. Se le llama gran señor al que brinda de todo al que nada necesita, o al que tenga con qué corresponder el agasajo. La moda hacia el caballero y a la dama. ¿Para qué dones? ¿Para qué virtudes? Socialmente eso no tiene ningún valor. La distinción del hombre se la da el oro que produce y acumula, el refinado gusto con que desprecia al humilde y mortifica al huérfano del vil metal. El saber se mide a través de preconceptos anticuados, y el llamado criterio no es más que un almacén de viejas teorías institucionales que su poseedor, a fuerza de estarlas repitiendo, se las apropia y defiende con la más cruel testarudez. Y si no obra así, dice que va contra su criterio. Es el lastre que poseen lo que los remonta a las empinadas cumbres del intelecto. Ya nos parece ver a los intelectuales alarmados al leer tanta cosa para ellos inexplicable, tildándonos con los adjetivos más despectivos, a veces, y otros de grueso calibre. Buscando como ratones de bibliotecas a autores que hayan escrito algo contra lo que aquí aseveramos, para ellos ponerse a su lado, opinar lo mismo y refutar con libro en mano nuestra audacia. A ustedes, hermanos intelectuales, les diremos que el intelecto ya pasó de moda. Ahora viene Acuario, la edad de la intuición. Por consiguiente, tendrán que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Ya probaron hasta la saciedad que el intelecto solo confunde a su poseedor y lo conduce a las más raras extravagancias o los peores vicios y a la más baja degradación moral. Y para llegar a tan empinadas cumbres no se requiere leer y releer tanto. Cualquier usurero que gane un buen dinero puede hacer lo mismo. Licores, placeres, lupanares, orgías y fornicación. En esto terminan los ladrones de frases. Nos parece ver también a los lagartos y sabandijas de luncherías y cafetines prestos a ridiculizar nuestra obra, haciendo suposiciones descabelladas y maliciosas, pero tampoco nos importa la razón de la sinrazón de estos lagartos. Hay que hacer algo por la pobre huérfana, la humanidad doliente. Recibirá su recompensa todo el que por ella se interese de corazón. Bien vale la mortificación que implica este interés. Del dolor se sacan grandes provechos, del placer desgaste y desolación. Pueden alistar las columnas de sus periódicos para halagar la entulticia de los parásitos sociales y aumentar sus prosélitos. El ridículo no nos desconcierta. Sabemos que lo hacen porque hablamos un lenguaje que no entiende. Ni siquiera les interesa entender. Es que les hace falta en su conciencia un punto de apoyo para comparar y deducir. Y al no poder presentar razones substanciales y propias que justifiquen el ataque, harán el ridículo a quienes tienen el valor de enfrentarse a una civilización viciosa y desorientada. Porque vamos contra sus más queridos ideales, porque no nos acomodamos al criterio concupiscente de los civilizados del siglo XX, llevado hoy a la degradación más refinada. Tampoco nos interesa el desprecio de los caballos universitarios con su saber acomodático y productivo, que solo sabrán rumiar de este libro nuestras licencias gramaticales y ortográficas, y no sabrán buscarle el hondo sentido que encierra ni las verdades que pone al descubierto precisamente por el impasse que le provocan nuestras licencias. Y es que para nosotros lo importante de la palabra es que diga la verdad, enseñe y oriente. Pero tristemente nuestros letrados miden el conocimiento del escritor no por la enseñanza de su palabra, sino por la forma como escribe la palabra. Toda palabra tiene y da su sentido, además, que lo segundo es un adorno que cambia con el tiempo, según el capricho de los modistos de la palabra. Por lo tanto, los errores ortográficos se los dejamos como pasto a los intelectuales. El mundo no quiere sino a los del mundo, a lo mundano, a sus similares materialistas, y cuando el hombre se aparta de él y sigue el camino del espíritu, solo odio, rencor y desprecio cosecha entre los que antes fueron suyos. El mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él. Por eso,
Es por lo que a los verdaderos espiritualistas nos tratan de locos, ilusos y tontos, y a Cristo le dieron muerte con humillación. Cristo no murió sobre cruces de oro adornadas con diamantes, esmeraldas y rubíes, sino en dos troncos y humildes leños pesados y duros. A Cristo no se le lleva sobre el pecho, ni es para engancharse en paredes de barro a manera de adorno, sino que se le lleva dentro del corazón, para que sea nuestro Señor, e ilumine en la senda del amor, el estrecho y angosto sendero que conduce a la luz. Cristo no se humilló ante las pompas y vanidades del mundo, ni doblegó sus rodillas ante Caifás. Esperamos que no se alarmen nuestros espiritualistas de Colombia, ya sean rosacruces, budistas, espiritistas, teosofistas, etc. Porque los gnósticos no aceptamos aulas materiales, ni academias, ni liminares, ni logias, ni templos de ladrillo, cemento o barro, ni cobramos cuotas, ni dictamos cursos por correspondencia al estilo Amorc de California. Porque nosotros tenemos como templo la Catedral del Alma, donde oficia el amor como sacerdote. Aún Beor no firma con su nombre profano precisamente porque no quiere dinero de nadie, ni desea títulos, ni honores, ni agasajos de ninguna especie, ni forma aulas materiales porque sabe que dentro del aula está la cuota, el chisme, el engaño y la rosca. Él prepara por medio de este libro al discípulo para que se vuelva diestro en el astral, salga conscientemente, traiga los recuerdos, asista a la iglesia gnóstica y aprenda en minutos lo que difícilmente podría comprender en años por medio de su razón y memoria en el plano físico. Si esto es así, ¿para qué aulas? ¿Para qué cuotas? ¿Para qué dueños de logia? El sincero y digno encontrará el camino. Su anhelo se convertirá en realidad. El 27 de abril de 1950 fue degradado por la venerable Logia Blanca y ante la presencia del Logo Solar, el señor Israel Rojas R., precisamente por estar capitalizando y usufructuándose de las enseñanzas que se le confiaron por recibir cuotas y donaciones, por tener aulas mercantilistas. Todo esto dio por resultado su expulsión de la Logia Blanca. Acto que tuvo lugar en la noche del 6 de mayo de 1950, en presencia del Tribunal Sagrado, con la aprobación de todo chelado. Nadie degrada, es uno mismo quien se degrada. Su movimiento no cuenta hoy en día con el apoyo de la venerable Logia Blanca. Para hacer la luz y propagar los conocimientos divinos no hay que cobrar dinero. Él no es para ponerlo en pública subasta, señores comercializadores de almas, porque el castigo será vuestra cosecha. Todos los amos de esas jaulas tienen que hacer un inventario para conocer el progreso moral y espiritual de sus adherentes afiliados. La Iglesia Católica Liberal es obra del teosofismo. En ella dicen misa, rezan, casan, bautizan y comulgan, algo parecido a la romana, pero muy mal limitada. Le falta el latín, que es la lengua mántrica del idioma castellano, así que ni es católica ni es liberal. El espiritismo conduce a la locura, a la degeneración. El médium es un ente pasivo, fácil presa de las entidades inferiores que polulan en las vibraciones inferiores del astral. El mediumnismo discierne y los oyentes apenas están presenciando un fenómeno, un espectáculo. ¿De qué les sirve a una persona hacer mover una mesa, un bombillo, brincar un objeto cualquiera? ¿Se hará con eso mejor de lo que es? La teosofía va contra la personalidad humana. La personalidad es el cuerpo de la divinidad, el canal a través del cual fluye la vida, el vestido del íntimo, del Dios eterno. El hombre impersonal se vuelve un ente negativo, un juguete de las circunstancias. Lo que se necesita, hermanos teosofistas, es limpiar y purificar la personalidad, para que ella sea la expresión viviente de la divinidad, para que se exprese a través de la forma. El hombre sin personalidad es un ser sin carácter, sin coraje, sin valor. Poco le aventaja al eunuco. La Iglesia Católica fue en sus comienzos gnos católica, pero luego hubo una separación de los gnósticos porque la gnosis administra todos sus sacramentos sin costo alguno. Sus miembros activos de entonces fueron perseguidos y exterminados en el mundo físico. Ahora salimos nuevamente a difundir sus enseñanzas. Roma
Entonces se llamó Amor, cuando Pedro fundó la Iglesia Gnóstica Católica. Pero con el tiempo fue invertido el nombre de la ciudad y también los motivos de la iglesia. Los gnósticos fueron torturados y perseguidos, pero no liquidada la Iglesia Gnóstica, porque ella está dirigida por Cristo. A los hermanos protestantes, bautistas, adventistas, presbiteritanos, etc., les diremos que no basta con ser puritanos. Hay que estudiar los profundos misterios del sexo y practicar la castidad científica. La verdad no se encuentra en la letra muerta. Hay que buscarla dentro de lo que ella encierra, de lo que ella implica. Para leer la Biblia y obtener el conocimiento que ella encierra, desentrañar su contenido, hay que ser iniciado. Este sublime libro es muy santo. Contiene grandes revelaciones y no se puede comprender sin haber estudiado ciencia oculta, porque ella es una joya de la ciencia oculta. El iniciado es un sacerdote que oficia dentro de la catedral del alma que reside allá, dentro, en el fondo de su propio corazón. La educación actual de la niñez conduce al falso espejo del intelectualismo, dañándole desde su infancia sus mejores facultades mentales. Los hace negativos para la percepción divina, les endurece el cerebro y el corazón, y aprisiona cada vez más su propia divinidad. El intelecto, como luciférico que es, le da vida al Satán que llevamos dentro, a la bestia interna, obnubilando así a nuestra divinidad, al Dios Prometeo, encadenándolo cada vez más a la terrible roca de la materia. Por ello Cristo no buscó intelectuales para enseñarles su doctrina, sino humildes pescadores y campesinos que no tenían dañado su cerebro con las necedades del intelecto. Los adolescentes de hoy ensucian el agua que toman mañana. El niño por instinto, por intuición, ama el juego, la música, el canto, la luz del sol, a sus padres, hermanos semejantes, y como alimento las frutas, los granos, el agua, el aire libre. Pero esta natural inclinación del niño pronto será controlada por la falsa educación materialista. Luego, como velero sin timón, navega temeroso, indeciso en las profundidades de su infinito. Ha sido fuertemente a las tablas de su barca, gritando desde allí, «Sálvese quien pueda». Pierde el amor al juego, a sus padres, a sus semejantes, a su Dios. Y ya sin fe, todo lo que acumuló como consecuencia de su falta de educación, indiferente sacude el pesado fardo en medio del océano de su incomprensión, para que otros, al igual que él, lo carguen nuevamente. La vida así es amarga con quien no sabe transitar por ella. Para que vuelva el hombre a recuperar sus facultades perdidas, es indispensable que la educación futura abarque estos 3 puntos indispensables: juego constructivo, sana meditación y arte u oficio sencillo. Por medio del juego constructivo, enseñarles las letras, los números, el canto y el amor a Dios y a sus semejantes. Todo esto a manera de juego. Por medio de la sana meditación, enseñarlo a buscar la sabiduría divina en el gran libro cósmico de la mente universal, por medio de la meditación interior. Y por medio del arte sencillo, un oficio de acuerdo a sus aptitudes, para que se distraiga, sirva a sus semejantes y contribuya a mejorar las condiciones de cada cual. Concederle un pedacito de tierra apta para el cultivo, y en ella establezca su refugio y obtenga sustento de los suyos. Muchos pensarán que esto es volver a la vida primitiva, pero a ellos les contestamos que el fin es igual al principio más la experiencia del ciclo. Además, el dolor como la muerte nivela a los hombres, lo iguala. La educación de la mujer tiene que ser distinta a la del varón, porque el cerebro de la mujer físicamente pesa 2 onzas menos que la del hombre, probado por la ciencia oficial. Si esto es en lo físico, ¿qué no será en el cuerpo mental? De lo cual no se puede dar cuenta el materialista, que hasta ayer no conocía sino de cucarrón para arriba. Hasta ahora se están dando cuenta que la materia es energía condensada. Ahora se están cambiando de materialistas a energistas, pero aún así todavía les desagrada oírnos hablar, a pesar de que por el lado de la energía nuclear ya se han acercado al espiritualismo. La educación que están dando a las niñas, similar a las del hombre,
ha sido exclusivamente con el propósito de hacerla apta para el trabajo y ganar económicamente, poniéndola a trabajar, a producir como a cualquier hombre. La mujer nació para el amor, para la música, para el canto, para el arte y para ser la eterna compañera del hombre, la auténtica representación de la madre natura. Se le está dañando su naturaleza en forma criminal y por ello se ve a cada momento que muchísimas colegialas están siendo víctimas de enfermedades nerviosas, cerebrales, epilepsia, histerismo, neurastenia, melancolía, dolencias ilocalizables y muchos otros males que las lleva hacia la demencia. Todo esto se ha hecho con el deliberado propósito de explotar a la mujer. Esto es tan infame como la trata de blancas. A la mujer lo que hay es que cultivarle sus sentimientos más nobles, despertarle el fuego sagrado del amor y prepararla para la sublime grandeza de la maternidad. La sentencia bíblica es clara cuando dijo Jehová al hombre: trabajaréis con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos, y a la mujer: pariréis tus hijos con dolor. Jehová no dijo que había que meterle teorías intelectuales en la cabeza a la mujer, ni que tenía que trabajar. La mujer solo está hecha para el sublime sacerdocio del amor. Al varón hay que educarle la voluntad, a la mujer la imaginación, porque el poder está en la unión de la voluntad con la imaginación en vibrante armonía. Esos dos polos son el fundamento de la humanidad divina. La educación actual ha hecho a la mujer astuta y superficial y a las que viven cómodamente orgullosas y vanidosas. La mujer de hoy en día no admira al hombre, sino la posición que éste ocupa en el conglomerado social. La mujer para el hombre es el camino que lo conduce a su propia divinidad. De ahí que muchas de ellas, mientras viven los primeros años de juventud, todo es amor, música, alegría, fiesta, porque esperan la llegada de su amor. Florece en ellas esa región divina de su alma y embriagadas se entregan al falso amor, al contraamor, al pasionario. Después de la pasión y el placer desenfrenado, viene el cansancio, el hastío. La inconformidad es la cosecha de todo su ser. No existe halago material que logre sacarla de su inconformidad, y entre mayores sean los halagos con que se la rodea, más indiferente se comporta con quien destrozó el amor que por ley divina subyace en lo recóndito de su corazón. El aula del gnóstico es el diario vivir. Los espiritualistas de aula lo son mientras están dentro de ellas. Fuera de ellas se parecen a cualquier otro mortal, algo parecido a lo que hacen las señoras cuando están dentro y fuera de misa. Cada acto de nuestra vida diaria debe confirmar el triunfo del espíritu. La iniciación no es cuestión de pose, la iniciación es la misma vida. Allí se realiza el triunfo del espíritu sobre la materia. Es muy cómodo y productivo el método adoptado por Amorc de California, que con unos 75 oro americano se ganan las iniciaciones según las posibilidades del interesado. Estas enseñanzas tienen su base o se fundamentan en los misterios tenebrosos de Atlantes. El continente Atlante pereció sumergido debido a una serie de cataclismos provocados por erupciones volcánicas. La magia negra llegó a reinar en este continente y por eso pereció. En uno de los picos más elevados de la cadena de las islas que forman las Azores y que pertenecen al continente desaparecido está situado un templo tenebroso, en Astral. Esta montaña es conocida con el nombre de El Pico. En esa época se llegaba a ese retirado monasterio tenebroso mediante una jornada de 7 días, que en su mayoría era ascendiendo la montaña. Cada día implicaba una jornada, y el séptimo se llegaba ante el altar de Matra, donde se adoraba al Señor de las Tinieblas, llamado Orhuarpa. De ahí viene la palabra perdida de los Rosacruces de Amorc, la cual pronunciaban así, Masra. A los atlantes en forma poética se les llamó hijos de la neblina, porque la atmósfera terrestre estaba entonces en medio de la niebla y el mito de los nibelungos los llama hijos de la neblina. De este tenebroso santuario se trasplantó a la América del Norte por medio del Amorc todos los rituales y enseñanzas que hoy pomposamente venden en lujosos y sugestivos libros.
Sus laboratorios han servido para dar vida a numerosos inventos que causan muerte y desolación. El guardián del umbral, que es la raíz misma de nuestro yo animal, al mago blanco le toca vencerlo para tener dominio sobre la carne, y luego lo embellece por medio de la castidad y el amor para que se convierta en niño o semejante a un bello niño y pueda entrar en el reino de los cielos. El mago negro le rinde culto y le llama guardián de la conciencia, y en él fundamenta su poder cuando llega a ser un horrible monstruo. El mago blanco fundamenta su poder en su íntimo y le rinde culto con su señor. Deseamos hacer una aclaración imprescindible con respecto a los platillos voladores de los cuales se habla en la presente obra y que, como es de suponer, causará enorme curiosidad entre los lectores al informar que son naves voladoras en forma de esferas provenientes de otros planetas y que sus tripulantes serán los nuevos instructores de Acuario en nuestro planeta. Y es que estas invasiones ya se han sucedido muchas veces en la vida de nuestro planeta. Así que estas invasiones son antiquísimas y a ellas estuvieron acostumbrados nuestros antepasados antediluvianos. La edad de Acuario será una era luminosa para nuestro planeta y los nuevos instructores nos llegarán en carne y hueso. No aceptamos polémicas ni nos interesa la opinión de quienes no comparten estas enseñanzas. Así nos lo ordenó el Cristo, que es el patriarca de la Santa Iglesia Gnóstica. Así que cada cual tendrá que libar de la propia miel o hiel que destile su corazón. Este libro fue dictado por los maestros de la Blanca Hermandad para iluminar a los preparados, para los que no mancomunan con la maldad del mundo. Este libro es para los humildes y virtuosos, para los capaces de vivir cristianamente, para los que tengan ansias de luz y de verdad. Los peores enemigos de esta obra serán nuestros mismos hermanos espiritualistas que tienen intereses creados y para defender su negocio y su posición de avatares, cual nidada de víboras se levantarán y unirán para el ataque. Sabemos que a Cristo no le crucificaron los materialistas, sino los espiritualistas de su época, los rabíes de las sinagogas, los sacerdotes de la tribu de Leví, Caifás, el sumo sacerdote. A Cristo pidieron a Pilatos: crucifixia, crucifixia, crucifixia. Galga Cuchines, Julio Medina, V.